Y bueno, en aquel momento yo creo que a los que tuvimos la ocasión de contemplar su obra, pues se nos abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Fue como ver que la arquitectura casi no tenía límites. Desde aquel entonces hasta ahora, pues su obra ha empapado pues, todos los medios de comunicación del mundo y es un referente cultural en la arquitectura de carácter ya universal, ¿no? Hasta qué punto pues, su arquitectura es capaz de trascender unos límites que nosotros a veces nos consideramos pues, una miopía como mucho más estrechos de lo que en realidad son. Y aportarnos unas sugerencias que, bueno, yo creo que pocas veces tenemos ocasión de contemplar pues, una arquitectura tan fresca y con tanta capacidad de propuesta. Muchas gracias, Enrique, por tu presencia y por tu gran generosidad. Siempre le voy a tener que tapar la diapositiva a alguien, ¿no? Pero es que, no sé, no me llega más el cambio, lo siento. Bueno, muchas gracias y sobre todo por la paciencia de invitarme 2 veces, porque me hubiera gustado muchísimo estar en la inauguración del curso. Además, yo creo que lo mejor del curso es empezar, ¿no? Luego ya es una cosa pesadísima, entonces está bien estar al principio. Entonces he pensado traer una cosa, curiosamente, como tú hablabas, en mi trabajo lo que siempre he ido valorando, y seguramente tampoco sin mucha como lucidez, solo casi porque te encuentras haciéndolo, es casi la continuidad entre los proyectos, ¿no? Entonces, ahora, no sé, más o menos ya llevo como 20 años en esta historia, pues vas viendo que hay como unos periodos de tiempo, es decir, y que van siendo como, que te van como ayudando a trabajar, ¿no? Entonces, hay proyectos, pues por ejemplo, como el cementerio de Igualada, que todavía se está construyendo, es decir, fijaros que yo diría que uno de los cambios fundamentales cuando uno acaba el periodo universitario es que el tiempo tiene unos ciclos muy distintos, unos ciclos que no tienen que ver con los calendarios, ¿no? Vosotros hagáis lo que hagáis, el curso acaba en junio, o no sé cuándo acaba ahora. Pero este tipo de cosas en la vida profesional no encuentras, nunca sabes, al menos yo me he encontrado trabajando de una manera que no sabes muy bien dónde termina un proyecto e inicia el siguiente, ¿no? Con lo cual te hace muy difícil pensar que estás trabajando en temas distintos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta pensar que cada proyecto, lógicamente cada proyecto tiene sus condiciones específicas de presupuesto, de sitio, absolutamente su racionalidad absolutamente específica desde un punto de vista tecnológico, etcétera, ¿no? Pero yo creo, bueno, al menos a mí me ha interesado más encontrar como una especie como de lógica que va pasando de un trabajo a otro, ¿no? Entonces, algunas veces, sobre todo en los periodos que también hemos tenido un trabajo como más continuo, pues bueno, esto era casi una especie de manifiesto, ¿no? Yo diría que incluso cuando los proyectos se parecen más, como puede ser, no sé, el tiro con arco del cementerio, proyectos de estos, si los miráis bien, entonces el juego de las diferencias es bastante interesante, ¿no? Pero en cambio sí que ha habido siempre un trabajo sobre la transformación de la geometría en una especie de condición in situ importante, ese carácter como abstracto, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente, estoy ahora he tenido que reorganizar un poco mi trabajo. Bueno, tengo un cliente, que no está mal tener un cliente, es una cosa, pero ahora tener un encargo es muy difícil, es muy complicado, has de hacer concursos y luego no sé qué, nadie, es casi, está prohibido por ley tener un cliente, ¿no? Es decir, ¿no? Sobre todo los que trabajamos para la administración, eso
yo diría desde este punto de vista como más general, o más, durante mucho tiempo un punto de vista que tiene mucho que ver con el deseo de aprender y de experimentar, ese tipo de cosas que a lo mejor cuando veis en mis trabajos yo diría que una manera muy elemental de leerlos es desde un deseo de a través de la experimentación aprender y descubrir, es decir, no descubrir tanto lo que haces tú, sino a través de tantos proyectos descubrir lo que ha hecho otra gente, es decir, tampoco, no sé, nadie ha hecho el esfuerzo, pero yo creo que no está mal en mis trabajos ver, aunque no es obvio en cuanto a las formas, etcétera, pero los proyectos que hay detrás, ¿no? Entonces, curiosamente es un poco de lo que os voy a hablar hoy, ¿no? Entonces, he cogido mi trabajo, entonces digo, he empezado a hacer una lista para presentar el currículum y no es lo que os voy a enseñar hoy, ¿no? Pero un poco el organizar el trabajo de esta manera sí que tiene que ver con esto, por eso os lo cuento. Entonces he organizado mi trabajo y me he dado cuenta que curiosamente he hecho muchos proyectos de restauración, de los cuales sinceramente no era consciente. Es decir, por ejemplo, no sé, los que conozcáis un poco mi obra, el primer proyecto que más o menos fue realmente el primer proyecto que fue bastante conocido y publicado fue la Escuela de la Llauna, que es una escuela en Badalona, industrial, etcétera, que hay que rehacer el edificio protegido, pero diríamos nunca, y en eso hay una idea que realmente me parece que es muy importante, es decir, casi sin darme cuenta, cuando estaba trabajando sobre un edificio dado, pues bueno, exactamente igual que trabajar sobre un lugar dado o sobre un paisaje dado, es decir, no le dabas más importancia como decisión arquitectónica al hecho de que una cosa estuviera hecha de paredes o de taludes o simplemente a través de un horizonte. Por tanto, yo diríamos que trabajabas, yo diría casi de la misma manera, es decir, en el cementerio de Igualada, por ejemplo, cuando se hace un corte en el terreno, luego ese corte, diríamos, se construye a través de dar capacidad de resistir a las mismas casi piedras que existen y además luego el corte se llena de árboles para que esos árboles crezcan y al crecer, diríamos, hagan desaparecer ese corte. Eso es un proceso de restauración, digamos, ¿no? Es decir, de haber vuelto a dar una cierta como naturalidad a un lugar que la había perdido debido a la construcción. Por tanto, en fin, nunca realmente había dividido mi obra de esta manera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer hoy es un poco explicaros lo que al final creo que son las dos diferentes maneras en que me he encontrado trabajando con este tema, ¿no? Entonces, empezamos casi, si queréis cerramos la luz y vamos. O si queréis lo dejamos así, también, si se ve. ¿No? A mí me da igual. La mayoría son para pasar como si estuviéramos en el cine, o sea que vamos a dejar. Entonces, esta es un trabajo. Entonces, en esta idea que os decía, de no considerar que hay como temas separados, que lógicamente hay una tecnología especial, etc., para mí ha parecido una idea que es bastante importante, es decir, considerar que en estos proyectos de trabajo sobre arquitectura existente, sobre arquitectura construida existente, que ha tenido autor antes que tú, es decir, es curioso que es muy importante transformar los proyectos como en materiales de trabajo. Por eso hoy casi no vais a ver casi ningún plan, ¿no? Porque en muchos de estos trabajos diríamos, de adaptación o de transformación, yo creo que las decisiones son casi como una actividad, ¿no? Es decir, se van tomando casi sobre la marcha, ¿no? Entonces, esta es una cosa que hemos montado esta semana, que si alguien va a Barcelona, yo creo que el material es muy interesante, es la exposición sobre el situacionismo francés, y al final nos quedamos sin tiempo de hacer los rótulos, y lo que me hizo gracia fue simplemente volver a usarlos, ¿no? Entonces los dejamos en el suelo, y yo creo que no están mal, están mucho mejor que colgados, ¿no? Se quedaron en el suelo las letras que eran el rótulo de la exposición, porque no hubo tiempo de montarlas, no sé qué, ¿no? Y realmente yo creo que están mucho mejor, ¿no? Entonces fijaros que estás trabajando con la oportunidad, con la acción, ¿no? Con cosas que se trata de que hacer que el proyecto a lo mejor no se
el modo de trabajar, es decir, cualquier cosa que tienes a mano la manipulas y no te preocupas, cambias de opinión. Entonces, la estética un poco de la charla de hoy es esto, y en esto yo creo que es muy importante, es decir, cómo vas descubriendo y acumulando cosas. Este es el nuevo despacho, hace 15 días que nos estamos mudando de despacho y es un calvario absoluto, pero luego os enseñaré las diapos, que también las he traído, y después he puesto una especie como de paquete de cosas, y realmente la experiencia del limpiar, por ejemplo, yo creo que la idea un poco de hoy es, ya veréis que en los últimos proyectos de restauración casi solo se trata de limpiar, ¿no? De limpiar y sobre todo de descubrir el montón de cosas que aparecen al hacer esa actividad, ¿no? Es decir, acordaros este diapo que yo creo que es importante. Perdón. Entonces, los proyectos más antiguos, que realmente eran también adiciones de otros edificios, este es el Ayuntamiento de Algemesí, por ejemplo, y este es el concurso para el Museo de Copenhague. Te planteabas cosas del tipo, pues qué es lo antiguo, qué es lo nuevo, es decir, como si las cosas tuvieran dos tiempos distintos, ¿no? Entonces, curiosamente, la construcción me ha hecho pensar que cualquier cosa que ha llegado hasta 1996 es de 1996, es decir, y yo creo que realmente esto te da una visión mucho más rica y sobre todo nada estilística de los materiales con que trabajas. Es decir, el museo anterior y el nuevo, pues bueno, a través de este proyecto intentaban como hacer una especie de nueva unidad respecto al paisaje que tenía que ver con unas fortificaciones antiguas. Entonces, fijaros que a cada forma le puedo asociar una palabra o un concepto, es decir, las fortificaciones existentes han transformado en unos lagos, esos lagos han hecho que ese sitio se pueda pensar como un parque, ese sitio se puede pensar como un parque que has hecho un museo, ahora el nuevo museo tiene que volver a poner de acuerdo el parque y el edificio, etc. ¿Te das cuenta que estás como manipulando intenciones de gente que ha trabajado antes que tú y que tu único trabajo es casi seguir esa conversación, ¿no? Pues, pero bueno, es decir, estás muy preocupado, y este es el proyecto también de hace casi de la época de Parets, que decías del Palacio Finestras cerca del Museo Picasso, y que realmente te encontrabas con una ruina a la cual no sabías cómo trabajar con ella. Es decir, fundamentalmente yo creo que no tenías diríamos la sensibilidad para poder aceptar esto. Es decir, yo creo que en este sentido el arte conceptual ha ayudado muchísimo, ¿no? Es decir, ahora yo creo, bueno, también por un problema de formación personal, tienes muchas más claves para aceptar esto, ¿no? Es decir, el problema final de un proyecto es aceptar el resultado, aceptar lo que tienes entre manos, ¿no? Entonces, en ese momento el modo de trabajar era más de este tipo, como habéis visto antes, es decir, procurar que la arquitectura que se introduce tenga su propia lógica, bien, con la máxima delicadeza. Todos los proyectos estaban basados en casi acercarse a tocar y no llegar a cumplir esa acción, ¿no? Entonces, fijaros que la crujía intermedia se coloca en las oficinas, se vacía la crujía existente de la ruina, ¿no? Y esa crujía se transforma en una fantástica habitación, casi como si la luz te ayudara a coleccionar las cosas, ¿no? Y empezamos un poco a que cualquier cosa tenía importancia, pero bueno, son resultados, yo diría, muy automáticos, que están basados solo desde esta intención como una cierta delicadeza y a la vez una cierta lógica, levantar las oficinas a las plantas superiores, liberar, ya que en la calle Moncada, cerca del Picasso, etc., es un lugar enormemente turístico, liberar el suelo, dejar que la puerta repita esa acción de liberar el suelo levantándose como una pequeña rampa, esto sería el domingo en principio, etc., ¿no? Pero bueno, el proyecto fundamentalmente se trataba de esta aún como adición, ¿no? De adición de cosas, ¿no? De cómo dar esa nueva actividad a través de estos como injertos casi, ¿no? En cambio, el primer trabajo un poco inconsciente de restauración que hemos hecho es nuestra casa, que como la encontramos también cosas, y vas viendo como tu obra se va modificando casi debido a cómo te vas moviendo, ¿no? Esta es la planta, y es una casa que encontramos en la Ciudad Vieja, que realmente la compramos fundamentalmente por el tamaño, ¿no? Es decir, era un gran patio central, un jardín detrás,
y una circulación alrededor del patio. Realmente el trabajo fundamental fue, y lógicamente este plano está hecho después, o sea, nunca lo hice después como una especie de plano de coleccionista, ¿no? Porque en esto os quería dar como la segunda clave, me parece, para ver hacia dónde me voy moviendo. Ha sido un poco un trabajo que he tenido que hacer para explicarme a mí mismo, pero lo cual no es normal, ¿no? Yo nunca me explico a mí mismo, me da igual. Pero en cambio, he tenido que racionalizar estas cosas. La primera idea importante que he descubierto es esta noción como del material actual y presente de cualquier cosa que todavía está en pie, es decir, no hay viejo y nuevo, y realmente esto yo creo que es una idea muy importante y que descubrió un poco el proyecto La Llama. Y la segunda, y yo creo que esta es más sutil, y la he descubierto en trabajos con los cuales se mezcla mucho el vivir y el trabajar, es decir, estás constantemente en ese sitio, no es la distancia como cuando es un proyecto que haces para otra persona, ¿no? Entonces, hay algo realmente esto era un sitio, bueno, por los que conocen, el Centro Histórico de Barcelona es un centro histórico muy olvidado, que se lo ocupó fundamentalmente el proletariado a principios del siglo, debido a que la burguesía se fue al ensanche y desde entonces ha sido un puerto, tal. Entonces, bueno, poco a poco se va recuperando, pero es una zona realmente muy degradada. Entonces, en principio esto, la única noción era decir, bueno, vamos a limpiarlo, pero limpiarlo brutalmente, es decir, había una imagen muy clara, había una imagen, sin dibujar el proyecto, de enyesar las paredes, el techo y transformar esto en una especie como de cubo vaciado, como un donut cuadrado, ¿no? Totalmente de yeso blanco y perfectamente para iniciar a vivir, ¿no? Entonces el primer agujero que hice fue aquí, para poner una viga, no lo hice yo, hice un agujero aquí, pam, entonces la primera cosa que apareció fue un capitel, ¿no? Ya está. Y eso realmente hizo como temblar todo el trabajo, es decir, entonces reflexionando sobre esto, lo que sucede es que hay una idea que me parece que es muy importante para lo que luego veréis, es decir, restaurar un edificio, por un lado hay, diríamos, la noción de mejorarlo, etcétera, pero fundamentalmente hay el reconocimiento del sufrimiento que ha tenido esa estructura, ¿no? Es decir, el sufrimiento que lo ves en las roturas, en las grietas, entonces la versión es muy elemental, es decir, restauración tiene que ver con devolver una especie como de salud casi, ¿no? Realmente algo de esto, ¿no? Entonces, digamos, ¿y cómo consigues dar salud a un edificio, ¿no? Y realmente el mecanismo que he encontrado, y realmente me lo he encontrado sin casi pensarlo, ¿no? Es a través casi de la alegría de descubrir cosas. Es decir, yo creo que cualquier proceso de este tipo, el proyecto va muy por detrás de la alegría de ir descubriendo cosas. Una alegría, por ejemplo, de repente que aparecen estos arcos, o de repente aparecen unas pinturas en la habitación, o cualquier sitio, pero solo en ese proceso de ir limpiando, ¿no? De ir, antes de tú imponiendo ninguna forma, ir como simplemente anotando todo lo que hay ahí, ¿no? Y lo que hay ahí te explica exactamente el sufrimiento de cualquier ciudad, es decir, de cualquier pieza construida, ¿no? Y ahí seguramente, bueno, además es muy curioso, cuando analizas esta estructura, es fijaros que hay un patio en medio, las tres crujías, los arcos góticos aparecen donde debía haber habido otro patio, que era aquí, y entonces curiosamente alguien en algún periodo, no sé, seguramente a finales del 17 o algo así, el periodo más pobre de la ciudad, vendió esta casa por tiras, por crujías, con lo cual construyeron encima de todos los muros, y alguien luego a mediados del 18 volvió a construir un palacio abriendo un agujero donde antes estaba construido. Por tanto, diríamos, alguien ha desplazado el patio que estaba ahí, ¿no? Y realmente te das cuenta de esta, diríamos, sufrimiento, lo que os decía antes, ¿no? Por tanto, curiosamente, de repente fue el reparar esto estructuralmente y tener una noción que esa sí que es importante, es decir, no es más importante el arco que aparece que la baldosa, que la carpintería, que un grafiti que pueda aparecer en la pared. Entonces de repente todo tiene el mismo valor, ¿no? Entonces se trata de volver a convivir con ello y cómo tejer la colocación de los nuevos muebles, donde funciona. Entonces hubieron, pues bueno, fijaros que la casa, por ejemplo, no tiene ningún pasillo, que ya se transforma simplemente en una sucesión de habitaciones, ¿no? Donde cada habitación está caracterizada por un mueble, por algo que tiene que ver con un modo de vivir, ¿no? Entonces, bueno, vamos muy rápido, pero quería explicaros esta idea, es decir, más o menos
la primera cosa importante es, yo creo, las carpinterías y cosas de estas que se encajan exactamente en lo que vas encontrando, ¿no? Luego la mesa de entrada tiene este carácter como festivo de celebrar pues, comidas o lo que sea, pero fundamentalmente también de estar como actuando, ¿no? Los pavimentos son exactamente los que existían. Entonces, curiosamente, las paredes están llenas de anotaciones de proyectos pictóricos que a lo mejor nunca se hicieron, pero bueno, eso yo creo que sucede en cualquier sitio, es decir, sucede curiosamente lo mismo sucede cuando hacemos en la sección de un terreno en un paisaje, lo que sucede es que en el paisaje construido como este, las cosas se están separadas por capas de décimas de milímetro, ¿no? Es decir, pero realmente hay toda esta aparición de fragmentos, y para mí realmente esa como gran alegría de no tener que hacer nada, ¿no? Solo tener que limpiar, ¿no? Limpiar y aguantar para que no se caiga, es decir, con los mismos puntales, dejar todas las piezas y fijaros que las juntas, no sé qué, casi van apareciendo automáticamente. Entonces tu conocimiento como arquitecto, como constructor, es ir sirviendo estas cosas, ¿no? Que los muebles tengan un carácter móvil, ligero, las mesas no sean mesas, ya son decisiones más, y luego que sirvan un poco, incluso las pinturas que hay por ahí estaban en las paredes, es decir, no hay, en la casa casi la única cosa nueva son los inquilinos, ¿no? Pues bueno, están los libros, es decir, y entonces, curiosamente, esta especie como de trabajo me llevó a plantear seguramente, este es un pequeño edificio para un museo, es cerca de Frankfurt, en una pequeña ciudad que se dedica al cultivo de las rosas, y este es el Museo de las Rosas actualmente, y hay que construir un auditorio y una sala nueva, ¿no? Entonces, realmente les propusimos pues otra vez hacer lo mismo, es decir, considerar que este edificio que tienen por ahí escondido, casi él mismo, si llega a revelar su estructura, se puede transformar en la mejor, porque al final el Museo de las Rosas es nada, son unas cartas postales, unas botellitas es decir, nada, una especie como de museo que no existe, ¿no? Entonces, porque los objetos son totalmente etéreos, son una carta postal de Rilke, las ediciones de no sé quién, ¿no? Entonces, casi dejar que la misma estructura de madera aparezca de nuevo y diríamos esto se transforme en la mejor caja donde se podría colocar. Fijaros que para tomar esta decisión casi es muy distinto de la precisión, o son dos precisiones distintas que la que necesitas para construir el edificio, ¿no? Fijaros que luego el nuevo edificio, fundamentalmente en un lugar muy pequeñito, lo que hace es como darse menos importancia que el anterior, casi abrazarlo, luego lo veréis, y un poco repetir el mismo tipo de construcción, ¿no? Pero fijaros que ahí ya necesitas lógicamente una precisión parecida a la que os enseñaba en el proyecto para la calle Moncada, ¿no? Al final cuando tienes que empezar a medir y a construir, pues lógicamente entran las herramientas normales, ¿no? Pero en este caso yo creo que están muy tendidas por esto, por realmente aceptar absolutamente el tono y la materialidad de lo que allí existe, ¿no? En esa conversación que os decía. Este es el vacío, diríamos, el edificio existente tiene un subterráneo, y entonces esta especie como de cubiertas que al final se transforman en unos desagües, etcétera, pues cubren ese vacío nuevo que es el auditorio, y al final el edificio al exterior solo muestra esta especie como de nueva estructura y el desagüe de las cubiertas, ¿no? Entonces está como llevar esta sensibilidad, y yo os he traído este proyecto que es un concurso bueno, una propuesta, más que un concurso para el Teatro Nacional de Copenhague, en el centro de la ciudad, y realmente para mí yo creo que es como seguir este mismo tema de casi, antes de empezar un proyecto, agotar todas las posibilidades del material que aquí existe. Es decir, nuestro trabajo, haciéndolo muy simplemente, al final era solo proponer colgar unas cortinas en la calle, es decir, y que realmente en un lugar muy concreto, el centro de la ciudad, la calle fuera capaz de adquirir esta cualidad teatral, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con lo que os decía antes de los materiales, de los contenidos, saber de qué vas a hablar en un proyecto, o de qué se va a tratar, ¿no? No simplemente estar discutiendo las dificultades de una forma, o etcétera, ¿no? Sino simplemente, y en ese momento se trataba de esto, es decir, de revelar la cualidad teatral incluso de la manera más inmediata, ¿no? Entonces, para ello hice un trabajo bastante lento de explicar el proyecto, como si no me importara tanto la racionalidad última, sino
que la comisión pues entendiera. Yo creo que cada vez más los trabajos son pues un trabajo, no es una decisión única del arquitecto, sino que es un diálogo con mucha gente. Yo creo que hacerse entender es muy importante, es decir, para que la forma final de un edificio no aparezca como algo incomprensible, ¿no? Entonces la propuesta ya la veréis, solo para que tengáis una idea de lo que es el centro de Copenhague, es esa plaza de ahí. En la parte superior veis el existente Teatro Real. Ese edificio que cruza en ángulo recto es la primera ampliación, es el segundo teatro. La parte de atrás son toda la parte ahora de servicios, talleres, pintura, maquillajes, etc. Y te daban toda esta manzana para destruir y construir ahí el nuevo teatro, ¿no? Entonces, hay una serie de explicaciones que os lo voy a hacer muy rápido, pero son a distintos niveles contar la misma cosa. Como la explicación os lo haría, diríamos, a vosotros, es así, es decir, el problema técnico concreto es el cruce de una calle, un gran edificio público. Como no hay lugar para que ese edificio pueda tener un gran vestíbulo, lo que hay que hacer es abrir otra calle, ¿no? Por tanto, ese es el proyecto. Ya está, ¿no? Entonces, creo que es bastante así, es decir, hasta que realmente, desde un punto de vista técnico, hasta que tuve este dibujo, yo no sabía muy bien, sí que sabía lo que iba a hacer, de qué materiales iba a tratar, cómo me iba a acercar al tema, pero diríamos, esto realmente es muy importante. Y yo creo que demasiadas veces solo explicamos el proyecto así, y además de ahí intentamos deducir cuál va a ser la forma. Yo creo que ese dibujo no tiene nada que ver con la forma del edificio. La forma del edificio es algo mucho más rico y mucho más complejo. Y en eso las publicaciones tienen mucha culpa. Yo creo que es una tontería esa cosa de que todas las publicaciones te piden un croquis. Pues yo no hago croquis, porque es que no hay ninguna relación entre un sketch y un proyecto. Esa especie como de equivalencia entre una anotación y una construcción, yo creo que es totalmente equivocada. Y yo creo que en eso las escuelas tenemos todos parte de culpa, ¿no? Porque también tenemos prisa y no hay manera de terminar bien las cosas, ¿no? Pero yo creo que esto soluciona un problema muy específico, es decir, cómo voy a entrar, en qué dimensión van a tener las cosas, etcétera, ¿no? Pero para nada da el tono del proyecto. Fijaros que esto podría ser exactamente igual que un proyecto de Gregotti de los años 70, es decir, donde la apertura de las calles, es decir, fijaros que esto podría ser millones de cosas, es decir, y en eso yo creo que es muy importante, realmente ser conscientes de esto, ¿no? Entonces, realmente, bueno, ya lo veréis, ¿no? Porque la realidad es mucho más compleja, es decir, y ahí seguramente a este proyecto le he dedicado mucho tiempo, con lo cual he ido como lentamente avanzando, ¿no? Es decir, la realidad que te encuentras es una realidad urbana muy compleja, delicada, donde hay un gran teatro de la ópera colocado aquí y un edificio misterioso que es este, que en principio no sabes, bueno, sí, lo puedes datar como ese periodo que le llamamos clasicismo nórdico y te recuerda un poco a Asplund y no sé qué, y dices, bueno, aquí debe suceder algo, ¿no? Pero realmente no es tan fácil empezar a distinguir, ¿no? Entonces, realmente hice un trabajo un poco muy escolar, ¿no? Es decir, en qué se basa cada uno de los edificios que hay ahí, ¿no? Entonces, el teatro real es exactamente una propuesta clásica de mediados del siglo pasado, donde a un edificio público se le da el compromiso de monumentalizar una parte de ciudad, es decir, un pequeño ensanche se le da a él la responsabilidad de modular, dar dimensión, dar escala, etc. Es decir, se le pide que sea muy parecido al proyecto de Semper para la ópera de Dresde, ¿no? Es decir, se le pide que el edificio represente por primera vez. Este es un gran edificio, un edificio que por primera vez casi se ciñe exactamente a los perfiles del interior y representa muy bien las logias donde la gente se está paseando, el propio volumen del teatro. El volumen del teatro coincide con el volumen del escenario, por tanto diríamos, ahí te das cuenta de la profunda lógica que cualquiera de estos edificios tiene. Yo creo que Semper fue el que definió los primeros teatros de ópera, ¿no? Antes de Bayreuth y los teatros más experimentales, y este es el teatro que todavía todo el mundo está construyendo, es decir, el mismo Jean Nouvel exactamente hace este edificio, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que hice fue casi no empezar a dibujar, ¿no? Sino que moverme en el momento exacto donde el problema que tenemos se ha planteado. Y este es el concurso que se hizo en 1900, más o menos 21-22, para la primera ampliación de este teatro, ¿no? Entonces, fijaros que todos los proyectos del concurso lo que hacían era como intentar tirar de la monumentalidad de ese edificio, es decir, una especie como de
de hermanos o de parientes, ¿no? Fijaros que todos los proyectos siempre con un criterio de lógica y economía, es decir, compartir los servicios centrales, etcétera, etcétera, pero en la calle más importante, en la fachada, esta es una de las calles que va a dar uno de los canales centrales de la ciudad, se va como repitiendo esta historia, ¿no? Y realmente, pues bueno, y hay un montón, ¿no? Todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que todo este trabajo como de lo que os decía, de ir buscando exactamente cuál es el problema, cuál es el momento concreto, ¿no? Fijaros que sería lo mismo. En este caso me gusta enseñarlo porque normalmente yo he trabajado siempre con espacios abiertos o con lugares periféricos o con límites de la ciudad donde las huellas son latas de Coca-Cola y otro tipo de cosas, ¿no? O simplemente nada, estratos de basura, ¿no? Entonces, curiosamente, este edificio tenías que, por obligación, empezar a ver la arquitectura de ese sitio, ¿no? Entonces, el proyecto ganador del concurso fue este, que es el que se construyó. Yo creo que es una sorprendente construcción, una que se llama Holger Jacobsen, que no tiene nada que ver con Arne Jacobsen, en realidad todos se llaman Jacobsen, no sé que no. Entonces se atrevió a construir esta especie como de cúpula en medio de la ciudad, que realmente sí que estaba, si no monumentalizando, como mínimo dar un carácter fantástico, pero fantástico en el sentido ilusorio, ¿no? A toda esa ciudad que tenía detrás, ¿no? Y el lugar donde nosotros teníamos de construir era ese bloque de manzanas que se proponía derruir, ¿no? Entonces, el proyecto ganador fue este, el esquema del proyecto ganador. Incluso luego se le hizo una jugada que yo creo que no está mal, que es que incluso mucho más económicamente se desplazó el edificio a la posición A y para exactamente no tener que expropiar todas estas piezas y transformar el detrás de la escena del teatro grande en la escena del teatro pequeño, ¿no? Por tanto, fijaros yo creo la magnífica economía de este proyecto arriesgándose a cubrir una calle, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que hizo ese señor fue colocar el escenario y las cortinas en medio de la calle, ¿no? Es decir, exactamente esto, algo que tenía mucho que ver con la imaginación romántica, ¿no? Es decir, toda esa especie de noción de los viajeros moviéndose a Italia. Lo que más les interesaba era las ropas tendidas fuera, cómo la gente se sentaba, es decir, de esa actividad que sucede en la calle, ¿no? que la ciudad es capaz de absorber, ¿no? Que es muy distinto a la actitud del antiguo edificio, donde, diríamos muy reservadamente, las columnas, etcétera, dan decoro a todo lo que sucede, ¿no? Por tanto, el edificio de Jacobsen, de Holger Jacobsen, me hacía ilusión pensarlo así, es decir, como alguien que había como colgado la ropa en medio de la calle, ¿no? Exactamente ahí. Lo que pasa es que hemos perdido bastante la noción de, al menos yo creo que a través de nuestra formación, de entender inconscientemente el ornamento, ¿no? Por tanto, esta torre, esa gran torre vacía, no es más que ¿cómo se llama? La torre interior del escenario, donde suben y bajan los telones, donde se produce toda la ficción escénica. Es decir, ahí en medio sucede Romeo y Julieta, ¿no? En medio de la calle, ¿no? Por tanto, el edificio de alguna manera era esto. Y curiosamente la iconografía, luego veréis que si supiéramos verla, está contando esto, ¿no? Incluso de un modo, seguramente tampoco no es ni un gran artesano ni nada, pero diríamos, en principio está contando esto. Es decir, que hay una acción teatral que se lleva a suspender sobre la calle, ¿no? Yo creo que es una decisión conceptual muy impresionante. La dificultad de hacer esto le hizo hacer un proyecto muy conservador, es decir, y esta es la maqueta que Holger Jacobsen desarrolló para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, curiosamente, ahí casi en las primeras propuestas intenta acercarse más a algunas ventanas de la Biblioteca Laurenciana, es decir, intentar pedirle socorro a la arquitectura, ¿no? Es decir, a ver qué hago para hacer esto, ¿no? Entonces, curiosamente lo que intenta hacer es hacer desaparecer el volumen de la torre a través del sistema horizontal de cornisas, ¿no? Que es uno de los trucos clásicos. Entonces lo que nosotros hicimos fue, para empezar a trabajar, volver a construir esa maqueta, ¿no? Como si estuviéramos en 1921, ¿no? Y ahí empezamos un poco a desarrollar el proyecto que luego os explicaré. Entonces, fijaros en todas las fotos de la época, cómo el edificio se propone que casi desaparezca en esta especie como de manera de dibujar una calle, ¿no? Solo a través de las líneas de construcción ornamental, ¿no? Y casi el esquemita que contaba era esto, es decir, hay alguien que está intentando camuflar y hacer desaparecer su edificio
incluso hacer desaparecer la rotundidad de esa torre a través de toda esta serie de ritmos que en principio él entiende transparentes, ¿no? Porque bueno, yo creo que sí. Entonces, el trabajo es exactamente, el proyecto es este, es decir, por un lado habría la solución esta técnica de una calle necesaria para entrar en lugar de un vestíbulo, ¿no? Por lo cual hay una enorme economía de circulaciones. Y luego diríamos, si hemos visto que esa arquitectura está absolutamente basada en las relaciones invisibles que se producen entre distintas cornisas, diríamos, en esas relaciones es donde yo puedo empezar a construir. Por tanto, diríamos, si voy fijando cuáles serían los, aunque sea arbitrariamente y con un gran diríamos, con un gran grado de subjetividad, pero diríamos, ¿qué es lo que puede cubrir esa calle? Pues esa calle lo puede cubrir alguna geometría que no interrumpa algo tan importante como son ciertas visuales que en principio son invisibles, pero a las que todos nos hemos acostumbrado, ¿no? Por tanto, se trata de buscar estas líneas casi con unos hilos, ¿no? Y el espacio no está definido por la calle, por los edificios, por las secciones, sino por la ficción de las relaciones entre ellos. Por tanto, diríamos, la arquitectura tiene que ser capaz de coser estas cosas, ¿no? Entonces, en principio, pues se trataba de moverse dentro del volumen que esa geometría invisible que ya existía era capaz de construir, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues también recoger. Y bueno, este tipo de fotos a mí me interesan mucho porque te permiten mirar y fotografiar en lugar de... te rompen la tiranía del único punto de vista, ¿no? Te permiten como distraerte con la bici, con el coche, con el no sé qué, con la ventana. Es como una suma de 40 observaciones, ¿no? Bueno, siempre son más o menos 36, que es la que me da el carrete. Son 36 observaciones. Entonces, bueno, siempre ir a insistir. Fijaros el edificio al final, el enorme volumen y casi el cinismo, porque todo lo que estoy explicando o lo podéis entender desde un punto de vista positivo, pero el edificio de Jacobsen es de un cinismo absoluto, es decir, se saltó todas las ordenanzas de la ciudad. Además fue un edificio fracasado absolutamente, porque ahí colocaron el teatro para la radio, justo en los años 20 y pico, donde radio y teatro era casi lo mismo, y en 5 años después la radio ya funcionaba independientemente y Marquelius construyó un fantástico edificio y eso se quedó ahí medio sin usar, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que hizo una buenísima interpretación de cómo puede transformarse el entorno urbano, ¿no? Estos son los edificios que nos pedían destruir. Entonces, bueno, lo que intenté explicar es el sentido que estas construcciones habían tenido, sobre todo lo que el edificio era, que era esto, es decir, era a través de la ficción de esta especie como de cúpula bizantina, ¿no? Donde fundamentalmente el reflejo de la luz en el oro le da esa como cualidad de un sitio además con luces muy rasantes, etcétera, y lo que está escondiendo es la ficción de un mundo teatral que todos conocemos. Por tanto, esa cúpula es una precisa referencia a la misma ficción que esconde, ¿no? Que es cualquier escenografía clásica. Y en cambio los dibujos de proyecto son muy elementales, es decir, la decisión fundamental es encajar en el perímetro dado exactamente la pieza, que era bastante complicado, de manera que cualquier entrar en el teatro sea entrar en el bloque urbano que todavía existe o que hay que procurar usar al máximo, ¿no? Por tanto, por un lado se va produciendo un proceso de trabajo que es más bien Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Vas como enfrentando como caminos distintos, ¿no? Entonces, ahí este sería el sitio donde ha de empezar a ocuparse con estas visiones especiales, ¿no? Entonces, si hay que cubrir esa calle, me interesaba explicar que las únicas calles que más o menos se han cubierto y han funcionado, el proyecto de la calle y el proyecto de la cubrición era a la vez. Y un ejemplo absolutamente clásico es la Vittorio Emanuele en Milán, que curiosamente tiene una relación muy directa con la Plaza de la Scala y el Teatro de la Scala, pero nunca mimética, ¿no? Entonces veis la construcción de las fachadas de la cubierta, pues bueno, hay que tener una coherencia que se hace directamente. Tú no puedes tomar una calle, ponerle un techo y pensar que se va a transformar en un pasaje o en un boulevard, ¿no? Entonces, y que la tradición fundamental proviene todavía, incluso la misma estación de Grimshaw en Londres es exactamente todavía en la construcción del siglo XIX, ¿no? Entonces, en cambio, pensé que quien estaba haciendo mejor esto en ese momento, y además el proyecto coincidió casi paralelamente con lo de Cristo para el Reichstag, pensé, mi proyecto es eso, ¿no? Es decir, exactamente esto, ¿verdad? Fijaros que vas como aportando materiales que tengan
que tengan noción de tiempo, de material, y que no directamente provienen del esfuerzo clásico de hacer un dibujito para encajar unas dimensiones o construir una forma, ¿no? Entonces, y ahí por eso propuse trabajar incluso con imágenes pues virtuales, de estas que te dan esa ficción de realidad, ¿no? Por tanto, los primeros dibujos eran estos, es decir, tomar las fachadas existentes, cubrirlas con telas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la construcción final precisa era esta, y la empezamos como a mover, ¿no? A llevarla, diríamos, por encima de los árboles, un poco para ir explicando a qué tipo de material debía contaminarse, ¿no? Es decir, en un sitio como incluso cercarla al agua, es decir, el material preciso es esa especie de malla inox que se ha hecho para la biblioteca de París, ¿no? Es decir, yo creo que es un material fantástico que tiene una capacidad a su vez rígida y a la vez que se puede distorsionar y que sobre todo captura los reflejos, es un material magnífico. Entonces el que mejor lo ha hecho es Miyake, ¿no? Yo creo que si Miyake tuviera que hacer edificios los haría así, yo creo, y están muy bien. Además, realmente el envoltorio apenas coincide para nada con la propia figura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cualquier dibujo abstracto ya puedes empezar a trabajar con él. Esta sería una primera propuesta del vestíbulo de servicio, por ejemplo, ¿no? Espera, perdón. Pasamos. Uno de los pilares, y curiosamente, y eso me interesa mucho, lo he preparado un poco así con este tipo de material para comentarlo así con vosotros, ¿no? Porque es decir, me interesaba mucho el que cualquier idea demostrar que no era mía, es decir, que yo casi solo había establecido una relación o una especie como de árbol, es decir, inmediatamente dices, bueno, ¿eso qué tiene que hacer? Tiene que ser capaz de recibir la luz y a través del pliegue tener suficiente capacidad estructural, pero a la vez también tener suficiente capacidad de riqueza material, ¿no? Por tanto, la serie de lámparas de Karen Clint en los años 40 en la misma Dinamarca hacía exactamente esto. Es decir, realmente, y intentar como disolver el proyecto, ya que sea disolver en la ciudad, sea disolver, ir para nada nunca distinguiendo entre nuevo y viejo, es decir, siempre ir buscando el contacto con las cosas, ¿no? Incluso como si las ideas tuvieran una realidad física, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues cualquier imagen ya no es un problema solo de forma, ¿no? Sino que se va como transformando en relaciones, en posibles soluciones, en variantes, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, curiosamente, me gusta hacer este collage porque, bueno, seguro que cuando habéis visto el pilar os habéis acordado de los fantásticos dibujos de Hans Pelsig para la ópera de Berlín, ¿no? Es decir, que además, si os acordáis, me gustaron tanto que se casó con la delineante, ¿no? Por tanto, curiosamente, no es verdad, los hicieron de cerámica, supongo, no sé si vivieron felices, pero entonces vas como realmente moviéndote como si tu proyecto fuera como una especie de pequeña máquina que va haciendo que las cosas se muevan, que los contenidos y los materiales de los que se hace la arquitectura se vayan como mezclando, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, en esa maqueta es donde empezamos a trabajar con los hilos y a partir de ahí fijamos exactamente cuál podía ser la forma de ese techo, diríamos, visible y a la vez invisible, que permitía estas visiones como casi paisajísticas dentro de la calle, ¿no? Fijaos que, bueno, entonces el trabajo fundamentalmente, paralelamente se iba haciendo en una maqueta más compleja a 3 dimensiones que permitía, pues bueno, ahí dentro veis el funcionamiento de las escaleras y cómo se va como montando la calle, ¿no? Es decir, la calle que tiene que tener esta cualidad, es decir, por ejemplo, era en cada momento saber dónde estás, ¿no? Estas son las pinturas de Feininger que me ha ayudado muchísimo a volver a descubrir a este pintor, por ejemplo, que yo siempre lo tenía muy olvidado, ¿no? Porque realmente es algo de lo que exactamente está ahí, seguramente hecho mucho mejor, es mucho más interesante la visión que tiene Feininger de la ciudad que la que el pobre Helger Jacobsen tuvo, ¿no? Pero realmente conectar las dos cosas yo creo que les hace bien, ¿no? Se produce
como una especie de diálogo, ¿no? Por tanto, ya empiezas a dudar qué tipo de color, qué tipo de material va a tener tu calle, ¿no? Entonces, seguramente en una explicación más directa os podría haber enseñado el croquis azul en tinta y este dibujo, porque en el fondo, diríamos, hay esa parte siempre como técnica que tiene que ver con las dimensiones, con la economía, etcétera, que se va haciendo, diríamos, en línea recta, ¿no? Encajar sería exactamente casi la misma plantita o los mismos mecanismos que hay en el proyecto que os he enseñado del Palau Finestras, ¿no? En la calle Moncada. Pero yo creo que los contenidos son muy distintos, ¿no? Aquí intentan como dispersarse, conversar. Ahí son proyectos que tienen más que ver con la imposición de una forma, ¿no? Entonces, al intentar aprovechar la calle, lógicamente, el edificio, todos los servicios se desplaza hacia el otro lado y empiezas como a construir una especie de aglomerado de las pequeñas salas, los pasos, etc., ¿no? Y fundamentalmente se hace trabajando, aunque sea lo mínimo que te dejan, en intentar revalorar el tejido en las fachadas existentes, ¿no? Mientras que el proyecto al final conceptualmente es esto, buscar un espacio entre los tres teatros. El oval es el existente, los dos cuadrados, uno es Jacobsen y el otro es el mío. Y entonces, bueno, siempre buscar la relación, esta idea como de conglomerado en la arquitectura danesa, quien mejor lo hizo fue Karen Klimt, ¿no? Pero en cambio el proyecto, si lo desnudas de todo esto, se transforma en esta especie como de lugares abstractos, ¿no? Que son esas pequeñas calles que os he dicho antes de entrada, donde están precisamente las comunicaciones, la parte de entrada a los vestíbulos, etcétera, ¿no? Y la conexión en el suelo a través de un vestíbulo de servicio que comunica los tres teatros. Que un poco, yo creo que quien a mejor podría relacionarlo, o lo que yo tengo en la cabeza cuando estoy haciendo eso, es el fantástico vestíbulo de Markelius para Helsingborg, ¿no? Que es una representación teatral casi en sí mismo, ¿no? Si alguno habéis conocido este edificio, es realmente impresionante, porque realmente tú entras, claro, 40 bajo cero, abrigo, bufanda, todo absolutamente pareces un oso, ¿no? Una cosa. Entonces te colocas en este lugar, entras muy rápido. Entonces, aquí ves a la gente medio desnuda, o sea, vestidos de etiqueta, negros, unos escotes fantásticos. ¿Cómo yo puedo ser ellos? ¿No? Es una cosa absolutamente impresionante. Entonces, realmente es un edificio muy alto, es un edificio que a él le impresionaba muchísimo, porque realmente, fijaros que tiene un truco, que es realmente toda la literatura teatral está llena de trucos que tienen que ver con el comportamiento. Tú entras aquí hecho un oso polar. Entonces ves esta especie como de seres así celestiales. ¿Cómo es posible que no estén muertos? Entonces, fijaros las escaleras. Entonces, no sé, intentas como orientarte aquí, te vuelves a casa o lo que sea. Entonces, entras por aquí y estas son las salas llenas de espejos. Entonces tú, claro, te ves hecho un oso, inmediatamente te desnudas rápidamente, ¿no? Te arreglas y apareces aquí. Y entre aquí y aquí hay un corte que nunca se puede pasar, que es la parte de abajo, que son los bares y restaurantes, ¿no? Por tanto, diríamos, hay una transformación en llegar a este lugar, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues algo de esto yo les contaba que tenía que suceder aquí, es decir, en un sitio muy preciso, la gente es donde tiene que transformarse, ¿no? Entonces, sobre todo porque lo que no me interesaba es valorar este carácter como muy antiguo, en el sentido de valorar solo que la escena teatral sucede aquí y aquí puede suceder cualquier ficción. Eso realmente yo creo que no. En cambio, esta ilustración también me interesa mucho, ¿no? Explicarles que en la calle y en el vestíbulo es donde debe suceder esa ficción, y yo creo que es eso que, por ejemplo, ha hecho muy bien Philip Stark en tantas de sus obras, ¿no? La calle es la que tiene que cargar con la responsabilidad. Además, en este caso había un problema de dimensiones muy importante, ¿no? Entonces, la nueva cualidad que ofrecerías es esta, es decir, un lugar que tiene como esta especie como de capacidad de capturar la luz horizontal. Fijaros, bueno, los dibujos de la sombra es muy fácil hacerlos con los programas especiales, pero bueno, se trata de capturar esa luz horizontal dentro de esta especie de nube, ¿no? Que no tiene que tener lógicamente ningún pilar, que tiene que apoyarse como pueda, pero tiene que realmente permitir que la ciudad entre en el espacio teatral del edificio, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver los planos, que son los que estaríamos más acostumbrados a ver, ¿no? Entonces,
las tres calles que habéis visto antes, etc. Pero bueno, ahí yo creo que, vamos, es muy importante, y yo siempre he trabajado en esta línea, pero estoy intentando como abrir, explicitar los contenidos de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, el trabajo se hizo fundamentalmente con este instrumento que nos permitía estar en 1922, ¿no? Porque yo creo que este juego con el tiempo, como os decía antes, todo tiene el carácter de 1996, pero en cambio puedes instrumentalizar el tiempo, es decir, puedes moverte con ideas históricamente definidas, ¿no? Pasa que lo estás haciendo desde el 96, ¿no? Pero exactamente intentar ver el esfuerzo de ese edificio y unirlo al propio trabajo, ¿no? Entonces, bueno, entonces los conceptos normales son pues, distribuir las funciones a lo largo de la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es bastante limitado. Absolutamente reducir todos los problemas de circulaciones, encajar las piezas y en el fondo el proyecto solo es este, es decir, dentro del interior de Manzana se coloca ese nuevo sistema de accesos y una especie como de tela de araña que va como cubriendo el resto de las piezas, ¿no? Un estímulo de servicios para el movimiento de trabajadores y entonces cualquier decisión, y por eso hubo el esfuerzo de hacer la maqueta, son decisiones que se transforman en un trabajo, ¿no? Realmente, y eso me interesaba hacerlo por un problema casi testimonial, es decir, si estoy proponiendo conservar alguno de los elementos que en principio se me ha autorizado destruir, y yo quería como proponer, al menos que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, esto es un poco el funcionamiento del edificio, que es muy elemental dentro del perímetro dado de la manzana. O sea, lo que he desplazado es toda la complejidad del proyecto a esa ficción en la calle, ¿no? Está al revés. Esta era la pequeña maquetita, que seguramente es la más bonita, ¿no? Que es la que tiene más que ver con 1996, diríamos, ¿no? Ostras, bueno, más o menos. Entonces, bueno, esto me interesaba enseñaros el ostras. Bueno, es igual, tampoco es muy importante. Bueno, este está bien. Bueno, y esto, ¿no? De realmente, fijaros que por eso os decía de constantemente estar trabajando con un material concreto, ¿no? Fijaros que, y por eso me he alargado un poco explicando porque casi me parece que en este tipo de trabajos, y seguramente en muchos, es casi más importante la estrategia con la cual te acercas al problema, ¿no? Me gustaría un poco animaros a estas cosas, ¿no? En lugar de estar siempre con el padecimiento de la solución correcta o equivocada, esto da absolutamente igual. Al final los proyectos siempre son lógicos porque no dependen de una única persona, dependen de tantísimas personas que lo menos que pueden ser es lógicos, ¿no? Por tanto, entonces, en cambio, la estrategia de aproximación, yo creo que es muy importante, ¿no? El saber hacia dónde te desplazas para encontrar una solución, ¿no? Y yo, por eso, en ese trabajo, que era un proyecto muy complejo desde el punto de vista formal, he pensado que era muy importante aclarar esto, ¿no? Pues también os lo voy a explicar solo con esta diapositiva, que de alguna manera, pues bueno, es lo que es, y es donde está puesto el máximo esfuerzo, ¿no? Pero, y esta es la maqueta que el concurso envió y yo les devolví. Ahí en la maqueta es exactamente lo que nos enviaron, y entonces yo ahí solo coloqué esos pequeños hierros, ¿no? También un poco por esa idea de una cierta claridad, ¿no? Es decir, yo solo quiero construir esta pieza, lo demás casi me da igual y ustedes dejen las casas como están, ¿no? Entonces, pero bueno, también muchísima parte del trabajo del proyecto fue el construir esa pieza, ¿no? Y yo creo que en esto ha sido cada vez más importante en el estudio, que el estudio funciona casi paralelamente a las obras, ¿no? Una especie como de construcción a otra escala y con otros medios, ¿no? Pero realmente ir avanzando con técnicas parecidas, ¿no? En el estudio y en la obra, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el sitio para que veáis, antes de empezar, la complejidad realmente que tiene ese lugar. Y yo creo que la responsabilidad con la que hay que tomarse la propuesta de cargarse toda esa manzana de casas, que yo creo que me parece que habría que resistirse mucho hasta que la propia lógica del programa te haga imposible realizarlo. Pues bueno, este es el nuevo despacho, es decir, un poco, y estas cosas se han ido haciendo un poco a la vez, ¿no? Porque esto es donde nos tuvimos que mudar de Aviñón y hemos encontrado esta cosa que vuelve a estar alrededor de un patio, etcétera, y yo creo que os las paso muy deprisa porque este es un poco como esta hora que ya está limpio, pero esto es una especie de desastre, y realmente me he disfrutado muchísimo toda esta actividad de estar rodeado de señores con escobas y rasando paredes, y realmente es muy impresionante porque realmente en el proceso de descubrir solo se trata de
decidir dónde los propones que se detenga, ¿no? Entonces, fijaros que el edificio estaba muy destrozado, es decir, había estado totalmente cortado por unos ladrillos y la reconstrucción de las carpinterías muy lentamente. El carpintero lo que hago, nada, usted la replica como estaba, ¿no? Es decir, porque tampoco estos proyectos nunca tienes tiempo, pues que por lo tanto da igual, ¿no? Pero fijaros que realmente para mí ha sido como todo un trabajo de enorme como alegría, ¿no? Situaciones absolutamente convencionales, ¿no? Pero es el esfuerzo de restituir, ¿no? Porque si te fijas solo en los detalles más bonitos es bastante tonto, ¿no? Pero en cambio el carácter de cualquier operación, ¿no? de restitución, otra vez allí en cualquier pared aparecen las anotaciones de los antiguos constructores, yo creo que incluso fue como prisión en algún tiempo, porque hay una especie de manifiesto que escribió alguien que pone algo así como muera la ley del 1926 que oprime a los trabajadores, entonces ves que las últimas letras le dieron pegar un trompazo como así, ese es un trabajo de las notas, ¿no? las firmas, no sé. Entonces, curiosamente, solo lo que he hecho es marcar unas líneas, ¿no? Por lo cual, digamos, yo lo único que aporto es el comentario, ¿no? Como una cierta precisión dirigida, ¿no? Cualquier pintura de la que digamos. Entonces, el hecho es poner unos celos y que pinten así, ¿no? Es decir, dejando de repente que vaya apareciendo, simplemente esta es la discusión de esta moldura de madera, ¿no? Entonces, sobre todo para los que vivimos dentro del mundo de la construcción, a mí estas cosas me interesan muchísimo más que el resultado espacial final, digamos, ¿no? Seguramente también por mi propia formación estoy mucho más cerca de esta especie como de caligrafía de las cosas, ¿no? Y realmente me interesa mucho más lo que puedes imaginar mirando esta pared que no el resultado de la habitación, ¿no? La habitación, bueno, sí es grande y además estamos muy bien, pero realmente me interesa más esta especie que cada momento sea una especie de ventana que tenga que ver más con la imaginación, ¿no? Entonces, y me ha sorprendido las posibilidades que tiene la propia estética, diríamos, de limpiar. Fijaros, esto es un momento intermedio que tiran un poco de serrín y barren, no sé qué, porque bueno, eso estaba todo negro. Y entonces, curiosamente, dices, bueno, si ahora mismo fuera un proyecto mío y tuvieran las posibilidades económicas de hacerlo, les diría que se pararan, probaríamos de colocar resinas e intentaríamos transformar esto en una especie como de cosa que pudiera permanecer en el tiempo, ¿no? La propia actividad de la limpieza, ¿no? Porque hay una enorme como alegría, ¿no? Fijaros en cómo realmente de repente vuelve a entrar la luz en las cosas, vuelve a brillar, ¿no? Es decir, ese tipo de alegría que solo está fijada en un instante, me gustaría que los edificios pudieran mantener, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, algo de esto está en la luz entrando a través de un cristal figurativo, como están en las catedrales, etcétera, ¿no? Cosas que realmente son mucho más complejas de lo que normalmente estamos acostumbrados a entender como la forma de arquitectura, ¿no? Sinceramente eran fantásticas, ¿no? Y además el tío estaba encantado, yo lo fotografiaba, tiraba al agua, física, ¿no? Y realmente es fantástico. Y realmente me gustaría llevar esto a un proyecto, no sé cómo, pero fijaros de repente entonces como la luz empieza a celebrar que todo está limpio, ¿no? Es realmente fantástico. Y gracias a ese señor de ahí que está por ahí con la aspiradora. Porque se trata un poco de recoger cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando en esto y me ha hecho volver a pensar en Oldenburg, si os acordáis, cuando empezaron a pensar en la idea de los múltiples o la idea de las series, donde, por ejemplo, el famoso museo ese que luego se transformó en el museo de Mickey Mouse, el museo de las pistolas que llamaba, ¿no? Que se trataba de recoger cualquier cosa que recordara un ángulo recto, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que lo que es sorprendente es esta como capacidad que tiene cualquier sitio de recoger, de tener cosas, ¿no? Claro, esto es fantástico y seguramente cuando empecemos a trabajar será igual otra vez. Entonces van apareciendo las mesas, ¿no? Y las mesas le van dando, pero pon el otro, ya está, pon el otro, vamos rápido. Las mesas le van dando como esta cualidad de trabajo, ¿no? Que es lo único un poco que ha de tener, ¿no? Porque claro, es que cuando la gente ya se pone a trabajar, pues ya se ha acabado todo, ha desaparecido, diríamos, toda esta como magia que iba apareciendo en el lugar, ¿no? Entonces, ahí, en estos días, hemos estado preparando otro proyecto de restauración. Curiosamente, me he dado cuenta que esta es una propuesta que estamos trabajando ahora en Barcelona para rehacer la zona del entorno del mercado de Santa Caterina, y esta es la sala que habéis visto antes, y este es un mapa que hemos hecho del modo de ser la luz cenital en las calles, ¿no? Y vuelvo otra vez a esta idea como de aproximarte al problema más que dar una forma concreta, porque la forma al final
pues ya sabes lo que va a ser, un mercado con una cubierta, ¿no? Con un aparcamiento, ese tipo de cosas que no hay. Y el problema realmente es este, la destrucción brutal que se está produciendo en Barcelona del casco histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo regeneras? Volvemos otra vez a lo que os decía antes del regenerar o del casi del curar, ¿no? Entonces el tema es este, esta es, para los que os acordéis, Vía Layetana, Avenida La Catedral, Avenida Cambó, Mercado de Santa Caterina, y es esa enorme zona que ahora se tiene que reducir en una tercera parte el volumen de las tiendas por problemas económicos. Por tanto, lo que hemos hecho es intentar ver cómo esto podía no ser una especie de restauración traumática para que eso se transforme en un supermercado, que es lo que no tiene que ser, ¿no? Por tanto, el croquis aquí no está ni hecho, es decir, y yo creo que el proyecto realmente, desde el punto de vista del programa, es decir, mi esfuerzo va a estar en abrir el mercado a la Avenida Cambó, desde la Avenida Cambó anunciar el mercado a Vía Layetana para que se produzca una relación parecida, si habéis estado en Barcelona, entre Ramblas y Mercado de la Boquería, es decir, calle principal, gran mercado, ¿no? Por tanto, se trata de sacar esta pobre bestia que ahí está escondida aquí, ¿no? Por eso es el proyecto, es decir, y eso yo creo que se puede explicar a cualquier persona, no hace falta ser arquitecto ni nada, se entiende. Al hacer esta especie como de desplazamiento hacia acá, lógicamente se formará un espacio público aquí, y prefiero que el espacio público se forme aquí y sea capaz de regenerar esta zona de viviendas y se abran todas las visuales que están cerradas en esta zona tan densa, ¿no? Por tanto, diríamos, ese es el proyecto, ¿no? Pero el cómo lo haces, por ejemplo, es decir, te empiezas a darte cuenta de la proximidad de Santa Caterina a un recorrido monumental que está bloqueado, por ejemplo, por este edificio. Por tanto, desde Santa María del Mar a la Catedral podrías moverte por la calle Moncada pasando a través de Santa Caterina, por ejemplo. Entonces, fijaros que esa noción primera intuitiva, dónde te colocas, cómo te mueves, se trata de irla matizando muchísimo, ¿no? Entonces, el problema es este, como forma, como construcción, y realmente lo que hemos empezado es desde el principio, es decir, si alguien excavara ahí, lo primero que encontraría es el antiguo convento de Santa Catalina, un primer proyecto de mercado del arquitecto Mas, que era una plaza abierta, yo creo que muy interesante. Sobre ese se construyó una serie de espacios urbanos que ahí están y que serían más o menos estos, el de la iglesia y el del mercado de Mas. Luego apareció el mercado de Garriga y Roca, que es una plaza vacía central con una estructura exterior de porches, etc. Y luego apareció el actual, que es casi la colmatación de todo y una especie de gran parking en la zona anterior, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas a buscar el proyecto, ¿no? Entonces, curiosamente, toda la estructura de madera del mercado de Garriga y Roca todavía está en ese lugar. Por tanto, diríamos, lo que hay que hacer es un proceso de transformación de esto, mirándolo desde este punto de vista, hacia esto, ¿no? Es decir, volver a dar una cualidad a ese lugar, y tomé la imagen del umbráculo pues simplemente para que la gente con la que hablo me entienda y ya está, ¿no? Es decir, el mercado, nos desplazaremos hacia acá, ¿no? La anterior foto se transformaría en esta, aproximadamente, lógicamente. Entonces, bueno, entonces ya diríamos la especificidad de cómo se hace, y ahí ya forma parte de otras razones mucho más, digamos, subjetivas, etcétera. Pero bueno, se trata de introducir esta nueva construcción, ¿no? Sería ya la veis, ¿no? Se va acercando hacia la avenida principal, ¿no? Y os he enseñado las diapositivas del limpiar de antes, porque yo creo que la forma de todo esto, yo creo que nace bastante de esta como alegría propia del ir descubriendo, ¿no? Bueno, luego construimos esta maqueta, es decir, fijaros que lo que intento es que cada pieza vaya realmente ir trabajando con toda la complejidad de un problema. El entorno urbano es realmente muy complicado, se han producido unos vacíos brutales, y ahora se trata de hacer un proyecto de regeneración de todo esto, ¿no? Por tanto, hay que ir pensando qué tipo de piezas, qué tipo de conexiones se van a poder aportar ahí, ¿no? Por tanto, fijaros que bueno, estas son de las primeras propuestas que estamos discutiendo ahora, qué tipo de construcciones, con qué escala, etcétera, ¿no? Pero llevar como la complejidad completa del proyecto a la vez, ¿no? Bueno, y esa es la luz que entra por la habitación. Yo creo que está muy bien, le da este carácter como real, ¿no? Y esto es un poco a lo que estamos trabajando ahora, a la vez de mover el estudio, ¿no? Curiosamente, parece que la cosa va a ir bien.
siempre me sorprende. Pero este es el valor que tendrá esto al ser visto desde abajo, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, y un poco para cerrar todas estas cosas que os he enseñado, esta es la presentación que hicimos en la Bienal de Venecia y la que nos han dado el premio este, y era coger un proyecto hecho como en el caso de Huesca, y por eso os lo enseñaba hoy, y transformarlo en esta especie de materiales que están ahí y no tienen que ver directamente con la forma. Es decir, el proyecto de Huesca es un horizonte interior realmente muy importante, es una serie como de perspectivas casi clásicas, casi teatrales, como esos óleos que hay ahí, y fundamentalmente es la introducción casi de esta especie como de alfabeto ordenado, ¿no? donde el edificio al final se resume en unas sombras que yo creo que son parecidas a esa escritura que os decía que se puede encontrar en cualquier limpieza de cualquier pared, ¿no? Y para terminar, os paso así muy rápido el alfabeto este, que nacía de una cosa abstracta para transformarse en algo tontamente concreto, ¿no? Pues la C están al revés, ¿no? La D, la E, son sombras del edificio, ¿no? La F, la H, la J, la K, L, M, iba recogiendo, o algunas son más P, etc., R, S, T, y como realmente yo creo que son los verdaderos planos de detalle del edificio que te los devuelve la construcción, ¿no? Una especie de abstracción que podría ir en cualquier dirección, y me hizo gracia como fijarla casi como una broma en un alfabeto, ¿no? La Y es un árbol que se murió, y la Z. Un poco este es el tipo de material en el que me estoy moviendo ahora. Gracias. Gracias y hasta la próxima.